Sí, ahora sorprendido porque ni la boca de urna acertó. Sí. Y bueno, hablábamos del Brexit. Los políticos continúan reaccionando luego del referéndum en el Reino Unido. El presidente francés François Hollande abogó por no perder el tiempo en la tramitación del llamado Brexit, mientras que el primer ministro británico David Cameron descartó realizar un segundo referéndum. Reino Unido debe aceptar la decisión de salir de la Unión Europea. Ese fue el mensaje que dio el primer ministro David Cameron en su primera comparecencia ante la Cámara Baja del Parlamento, luego de la histórica victoria del sí a la salida del país del bloque europeo en el referéndum del jueves. No era lo que quería para el país, pero no hay duda del resultado. Seamos claros, el Consejo de Ministros acordó que la decisión del referéndum debe ser aceptada y el proceso de implementación de la decisión debe empezar ahora de la mejor manera posible. De esta forma, Cameron puso punto final a la reciente iniciativa de recogida de firmas para la aplicación de una segunda votación que revierta los resultados de la consulta popular del jueves. Asimismo, el político conservador aconsejó determinar lo más pronto posible el tipo de relación que mantendrá el país con la Unión Europea. Solo así comenzarán oficialmente las negociaciones de salida del bloque. En esa línea, Cameron expresó su deseo de que su sucesor sea quien active el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que regula la forma en la que un Estado miembro de la Unión Europea puede abandonar el bloque. Desde Berlín, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente de Francia François Hollande y el primer ministro Matteo Renzi abogaron de no perder el tiempo en la tramitación del Brexit, pues alargar la incertidumbre hasta octubre derivaría en comportamientos políticos y financieros irracionales. Sí debe haber una negociación para la salida del Reino Unido. Esta debe ser según el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Las reglas son claras. Si un Estado miembro abandona el bloque, debe enviar antes una solicitud al Consejo Europeo. No hay que perder tiempo. La incertidumbre genera a menudo un comportamiento político irracional y eso también afecta al sistema financiero. En ese contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aconsejó a los líderes europeos no precipitarse, actuando de forma responsable y no vengativa tras el voto de Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea. Es absolutamente esencial que nos mantengamos concentrados en este periodo de transición, que nadie pierda la cabeza y actúe sin reflexionar, de manera confusa y buscando venganza. Para este martes, el Parlamento Europeo tiene programado una sesión extraordinaria a fin de aprobar una resolución con la que buscan presionar al primer ministro David Cameron a fin de que notifique al Consejo Europeo del 28 al 29 de junio sobre el resultado del referéndum y el procedimiento de la retirada de la mancomunidad. Bueno, las repercusiones de este Brexit se están sintiendo y al parecer se van a sentir todavía por un buen tiempo. Una de ellas parece haber sido incluso lo que ha sucedido en España. Otra es que las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Fitch han rebajado la nota de la AAA que tenía el Reino Unido. Otra es que la libra esterlina ha llegado a su cotización más baja en los últimos 31 años. Y para algunos políticos ha dejado un país dividido, no solo en términos sociales, también en términos demográficos, geográficos y una situación de incertidumbre que no sabe cuánto tiempo durará. Sí. Acá lo curioso es que este desenlace es producto de dos victorias pírricas, ¿no? La primera victoria pírrica es la victoria por mayoría absoluta de Cameron en la última elección general británica. Una de las hipótesis es que Cameron decide convocar el referendo bajo la presunción, como señalaban todas las encuestas, absolutamente todas, de que no iba a tener mayoría propia en el Parlamento y que iba a tener que hacer nuevamente alianza con los demócratas liberales para formar gobierno. Y que como consecuencia de esa alianza iba a tener que hacer como concesión, digamos, el prescindir del referendo. Entonces iba a decir, yo hubiese querido convocar el referendo, pero una de las condiciones, y era una condición de los demócratas liberales, para formar gobierno, para reeditar la alianza de gobierno, era dejar de lado el referendo por ahora. El tema es que ganó con mayoría propia, ya no tenía ese pretexto. Y el tema es que Boris Johnson todo parece indicar que tampoco pensaba que la salida de la Unión Europea iba a ganar el referendo y ahora no quiere dar cara.
porque todas las predicciones catastrofistas lamentablemente se están haciendo realidad. Ya se habla de un nuevo referendo para que Escocia salga de la Unión Europea. Las bolsas mundiales han perdido $2 trillones, la peor caída en un solo día el viernes pasado, y algunos decían es una sobrereacción que se va a ir corrigiendo con el tiempo. Hoy ha sido otro día negro en las bolsas, no del nivel del viernes pasado, pero digamos las cosas no han mejorado. La libra esterlina tiene su cotización más baja en más de 30 años. Como decías, 2 empresas calificadoras de riesgo ya han rebajado la calificación de la deuda pública británica, y quien debería estar cantando victoria, Boris Johnson, no sale a dar cara, porque es consciente de que la cosa le fue bastante mejor de lo esperado y no quería ganar, aparentemente. Claro, sí. Quería tener una derrota honrosa y obtuvo una victoria pírrica. Claro, Farage es el único que reivindica esto, porque Farage sabe que no va a ser primer ministro pase lo que pase. En cambio, Boris Johnson ahora tiene una gran probabilidad de ser primer ministro y tener que hacerse cargo de las consecuencias de la opción que respaldó. En una situación económica y social muy difícil, ¿no? Y esto es uno de los temas que se ha estado comentando mucho, ¿no? Porque a la hora de ganar este Brexit, comienzan entonces los electores a reclamar las promesas que se hicieron, ¿no? Entonces una de esas era tomar control de nuestras fronteras, ¿no? Entonces el líder de UKIP, que es considerado bastante que discrimina y hasta con tendencia racista, había presentado esta imagen, ¿no? Si salimos de la Unión Europea no vamos a ver esta marea de inmigrantes llegando a nuestras costas, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. En primer lugar, porque no son ciudadanos europeos, luego entonces no están sujetos al principio de libre tránsito y libre derecho a emigrar a otros países de la Unión. En segundo lugar, Gran Bretaña no es parte de la zona Schengen. Sus obligaciones hacia los inmigrantes y hacia los refugiados en particular serían aquellas propias del derecho internacional, pero no estaba obligado bajo los términos del acuerdo de Schengen porque no era parte de él. Y en tercer lugar tuvo que poner un montaje, porque esto es un montaje en el sentido de que es una foto de refugiados llegando a Eslovenia. Digamos, salvo que todos estos refugiados tengan la capacidad del propio Cristo de caminar sobre las aguas, no hay forma de que lleguen a pie a Gran Bretaña cruzando el Canal de la Mancha. O sea, esto jamás iba a ocurrir materialmente hablando. Claro, y no estaba en el Eurotúnel tampoco, ¿no? Además es cruel, ¿no? Porque está usando políticamente el drama de los refugiados de las guerras y que están llegando a Europa continental. Y hay un tema que tiene que ver precisamente con los trabajadores de otros países de la Unión Europea en Reino Unido, que están notando algunos gestos, incidentes xenofóbicos y racistas. Estos han aumentado, se calcula un 54% en el Reino Unido. Luego del Brexit, ha revelado un informe de la policía, los episodios de odio han sido dirigidos principalmente contra la comunidad polaca. La victoria del Brexit en el referéndum sobre la Unión Europea ha generado que se multipliquen las denuncias por ataques xenófobos. Uno de ellos fue registrado este domingo contra el Centro Cultural Polaco en Londres, que amaneció con unos grafitis insultantes de color amarillo en su fachada. Otro hecho similar se reportó en una zona de Huntingdon, al sur de Inglaterra, donde existe una gran cantidad de inmigrantes polacos. Allí las autoridades hallaron folletos en los que se les pedía abandonar el país y se los trataba de plagas. Las frases decían simplemente váyanse, pero en términos más groseros. Pensamos que son ataques xenófobos. De otra forma, ¿quién vendría al Centro Cultural a escribir esas cosas en la fachada? Francamente, estamos conmocionados y sorprendidos. Nunca nos había ocurrido nada parecido. Una parte de los votantes a favor del Brexit asegura que existen demasiados migrantes en el país, de los cuales la comunidad polaca es la más numerosa, con unos 654.000 ciudadanos, según el último censo del 2011. Tras enterarse de lo ocurrido, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia se comunicó de inmediato con el primer ministro David Cameron, a quien le pidió tomar medidas concretas contra este tipo de actos de odio. Las autoridades británicas tomarán medidas concretas. Nuestro temor no es que se repitan ataques contra los polacos, sino que se den contra personas de otras nacionalidades. El alcalde de Londres, Sadiq Khan,
También expresó su preocupación y pidió a la policía local estar muy atenta ante cualquier delito de odio e insulto contra los extranjeros. Me tomo seriamente mi responsabilidad de defender la fantástica mezcla de diversidad y tolerancia de Londres. He pedido a la policía que esté extra vigilante, afirmó Khan. Estos últimos días, las redes sociales han sido el escenario de un agresivo cruce de insultos entre partidarios y detractores del Brexit. Solo entre el jueves y el domingo, el Departamento de la Policía, que se ocupa de los abusos racistas, recibió un 57% más de denuncias de este tipo. Y resulta irónico, ¿no? O paradójico, porque los polacos, el gobierno de derecha en Polonia está en contra de la llegada de refugiados sirios a ese país y a la vez los polacos en Londres o Inglaterra están siendo víctimas de ataques xenófobos. Sí, en el caso de Polonia la vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no? Los polacos no es primera vez que son víctimas de xenofobia, porque además no es la primera vez que Polonia exporta mano de obra, ¿no? O exporta refugiados, ¿no? Tras la caída del Imperio Austrohúngaro, tras la Segunda Guerra Mundial, durante el régimen comunista, después del ingreso a la Unión Europea. Polonia ha sido un exportador neto. Sí, fue balcanizado antes que existiera la palabra. Sí, antes de balcanizar se usaba polonizar, para referirse a una zona geográfica que tenía una cierta unidad política o al menos cultural, pero que era fragmentada más bien políticamente, ¿no? por la influencia de potencias externas. Es conocido el tratado Molotov-Ribbentrop, que básicamente llevó, entre otros, a la división de Polonia entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Entonces los polacos han sufrido esto en carne propia. Este gobierno, no digo la población en general necesariamente, pero este gobierno de Polonia debería ser más sensible al sufrimiento de otra gente que debería recordarle su propio pasado. Y además lo que decían algunos líderes a favor del Remain, de quedarse, ¿no? Estos trabajadores inmigrantes es más lo que aportan de lo que le cuestan al Reino Unido. Hay estudios suficientes sobre inmigrantes en general, ¿no? Entre los inmigrantes que vienen en condición de refugiados, por ejemplo, tal vez no sea el caso de todos en la primera generación, pero a largo plazo los inmigrantes aportan mucho más a la economía local a través de la riqueza que ayudan a crear y de los impuestos que pagan, que lo que obtienen en servicios públicos. Entonces, ese argumento no es válido. Tampoco es cierto que reduzcan en su gran mayoría el nivel de salarios de la población de baja calificación. En algunos casos particulares sí ocurre, pero no es un fenómeno generalizado. Y en el caso específico de los inmigrantes de Europa Oriental, está también demostrado, y eso incluye fundamentalmente a los polacos en Gran Bretaña, que es más lo que aportan a la economía, sin ambajes, que lo que obtienen de ella en servicios públicos. Entonces, ese gran argumento contra los inmigrantes que estuvo como leitmotiv del Brexit es falso. Ahora, algunos dicen que esta votación que ha sido como dispararse en los pies en Gran Bretaña, lo que sucede ahora es que ninguno parece muy entusiasmado en ponerla en práctica. Bueno, es que con lo cual van a empeorar las cosas, ¿no? Porque los demás europeos no tienen por qué reaccionar ante el referendo. El referendo es un problema estrictamente interno de Gran Bretaña. Se convierte el resultado en un problema de Europa cuando el gobierno británico invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que establece cuál debe ser el curso de acción para que un país abandone la Unión Europea. Pero en tanto no lo invoque, Europa en principio no tendría por qué intervenir. Todavía no se ha dado la situación que todos temen. El problema es que, claro, si eso va a demorar hasta octubre, como insinuó Cameron, y a partir de octubre hay que calcular 2 años más, que es el periodo de negociación que contempla el artículo 50 del Tratado de Lisboa, estás hablando de más de 2 años de incertidumbre sobre cuál va a ser el desenlace de este proceso. Y la economía no va a aguantar tanto. Entonces, mientras más rápido invoquen el artículo 50 o vean la forma de salirse del desaguisado que han creado, mejor para todos. Y si deciden invocar el artículo 50, mientras más rápido negocien los términos de la nueva relación entre Gran Bretaña o el Reino Unido por un lado y la Unión Europea por otro, mejor para todos. Y vamos a ver cómo queda el Reino Unido, porque también se puede dar el escenario que ya no esté dentro del Reino Unido ni Escocia ni Irlanda del Norte, porque quieren seguir dentro de la Unión Europea. Por supuesto, en el caso de Escocia es bastante más claro. Irlanda del Norte está más dividida en torno al tema. Vamos a una pausa y al volver.
El ISIS pierde un bastión clave.